Buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de El Café de las 5. Hoy con casa llena y un café bien cargado, porque nos vamos a meter con botas de caucho hasta la selva, por decirlo así, y a las montañas en donde se desarrollan los proyectos mineros y petroleros aquí en el Ecuador. Buenas tardes, un cordial saludo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Como dijo la ingeniera Caridad, pues vamos de botas y sombrero, dejando la comodidad de la oficina un momento, pues vamos a imaginarnos, adentrarnos a cómo es la vida de los consultores, pues realizando un monitoreo biótico, ¿no? Un levantamiento de línea base ambiental en los lugares donde la naturaleza manda y el terreno no perdona. Entonces aquí tenemos que ver muchos aspectos, muchos aspectos. Qué gusto saludarles a ustedes dos, pues en esta tarde, con este rico cafecito. Yo me sumo a esta mesa porque antes de que ese equipo de biólogos pise el campo, hay un filtro de salud vital que garantiza que todos regresen completos y sanos a casa. Un placer estar nuevamente en el Café de las 5. Bueno, para comenzar más o menos a adentrarnos en este tema, hablemos de uno de los riesgos más comunes, que sería con respecto a la accesibilidad. Por ejemplo, ir a Zamora Chinchipe, Morona Santiago o a las estribaciones de Cotopaxi o Imbabura implica carreteras que son de tercer orden, pendientes de 45 grados y un lodo muy arcilloso. Entonces el riesgo se podría decir que empieza en las vías ya. Así es, exactamente. Nosotros con la experiencia minera que tenemos realizando los estudios de impacto ambiental para proyectos mineros, nos hemos encontrado con algunas situaciones, y he hecho experiencia también, ¿no? He hecho experiencia empezando desde la experticia del conductor en manejar un vehículo 4x4. Entonces, tenemos que entender que no solamente es el ingreso en un auto pequeño o en una camioneta grande, no. Saber manejar bien. Saber conducir un vehículo de doble transmisión. Y en esos tipos de terrenos. Lógicamente, este tipo de terrenos, a veces el terreno arcilloso, que eso se vuelve, para hacer comparativo, como un jabón que está allí. Entonces, a veces, por mencionarles un ejemplo, a veces los conductores pues aceleran demasiado y el vehículo patina y puede haber un derrape. Claro. Y no es que el derrape está en una zona plana, muchas veces el abismo está a pocos metros, cerquita. ¿no? Entonces, sí es importante el conocimiento de los técnicos o de un conductor ya probado en manejar este tipo de vehículos y, lógicamente, hasta está por demás mencionar las condiciones de los neumáticos de los vehículos deben estar pues, en condiciones óptimas y, lógicamente, tienen que ser unos con una labor muy agresiva, ¿no? Para eso. En ocasiones nos ha tocado llevar incluso cadenas para colocarlas en los vehículos, para la seguridad de los técnicos, ¿no? Entonces, es decir, si es que falla la logística en la planificación y en la fase de planificación, no hay muestreo. El muestreo todavía no empieza en ese caso. Más bien se pueden dar accidentes de trabajo en este caso. Exactamente, ¿no? y con accidentes fatales, ¿no? Obviamente. Y desde el lado médico, hay algo que se debe incluir, pues, que es la aptitud médica ocupacional del equipo biólogo que va a dirigirse hacia la zona de trabajo. No se puede enviar a una zona aislada a un biólogo, por ejemplo, con problemas cardíacos, que no estén controlados o algún tipo de manifestación clínica que necesite pues una monitorización pendiente o que, dado el caso, requiera atención inmediata. Si está muy adentro en la selva, por ejemplo, va a ser muy difícil tener una atención oportuna e inmediata para salvar su vida. Es importante mencionar que se debe realizar un examen preexposición, aquí no sería como que preingreso, sino preexposición al trabajo que van a hacer, ¿sí? En nuestra primera línea de defensa, en el que vamos a evaluar la condición física, el índice de masa corporal, para soportar incluso caminatas extremas, y la agudeza visual para las jornadas nocturnas. Claro que sí, es eso lo que usted mencionaba, o sea, la condición médica ocupacional, digamos, de los técnicos que van a estar en el campo. Alguna vez recuerdo que había una visita técnica de un grupo de maestrantes que estábamos, en uno de los grupos, no estaba yo, luego me contaba nomás, que había el ingreso para un proyecto grande en el Perú, creo que era Yanacocha, me parece. Entonces estaba a una altura de alrededor de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese momento es la alteración de la tensión arterial de las personas.
y ellos tenían en su protocolo de ingreso de las visitas, entonces medieron la Como de presión presión arterial. arterial, claro. Y alguien de ellos, no recuerdo si le subió o le bajó, pero el hecho es que dijeron, no, usted no puede irse. Es que sería como cuando vamos a hacer trabajos en altura, por ejemplo, en una construcción, en este caso, pues tendríamos que tener como un certificado preexposición de acuerdo a la zona donde van a trabajar, porque tiene que estar apto para todos los riesgos que se va a exponer en ese momento. Entonces, Así es. muy importante eso. Claro, y ahí en el sitio mismo del trabajo, ya una vez llegado, una vez establecido ya la hoja de ruta, entonces ahora ya llegamos a la zona y viene el riesgo locativo que se llama, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, caídas a los hilos de quebradas, golpes por algún desprendimiento de rocas. Mire si usted ahora nomás en la provincia de Zamora Chinchipe, esos deslizamientos, ¿no? Los deslizamientos, incluso hay una autoridad que está desaparecida hasta el momento, entonces siempre se debe tener las debidas precauciones. A veces en zonas lluviosas hay pequeños deslizamientos, desprendimiento de rocas, entonces desde ahí ya empieza los riesgos, ¿no es cierto? Además de riesgos mecánicos, al usar los machetes, por ejemplo, para abrir las trochas, digamos que nos ha pasado a veces en la zona amazónica, en el oriente ecuatoriano. Entonces, a veces el uso de machete, y el machete tiene que estar con un filo de esos que parece bisturí. Dios mío, claro. Entonces, a veces le falta experticia, agarra el machete, a veces se le sale como lleva con los guantes, se le sale, y al de lado, o así mismo, ¿no? O a veces hay cierto tipo de vegetales que son tipo caucho, digamos así. Por más filo que esté el machete, no le golpeó bien, me cogió de ladito. Entonces el machete puede rebotar y se han dado casos, ¿no? También hay situaciones de barrenos manuales que se utilizan, entonces todo ese tipo de cosas, entonces tenemos que nosotros también en el uso de ese tipo de herramientas, ¿no? De cortes, por ejemplo. Y ya hemos hablado también de los riesgos de lo que es propiamente la parte de, a veces la flora, ¿no? Ciertas plantas, ciertos vegetales. Que parecen también, inofensivos y... Claro. Se va al oriente, se encuentra con la famosa hormiguita, ¿cómo se llama? Le picó la conga, como dice la canción. Entonces, todas esas situaciones tenemos que tener presente, ¿no? Por ejemplo, no sentarse en un tronco que está allí, porque hay hormigas, a veces hay serpientes, una serie de situaciones que parece nomás que no interfirieran mucho, pero que sí. Pero sí, a la larga el riesgo está ahí. El riesgo está ahí. Claro. Bueno, y a esto también sumarle el posible riesgo eléctrico, que para el monitoreo, por ejemplo, de los peces, en los ríos se usa comúnmente la pesca eléctrica. Entonces, al operar con generadores portátiles metidos dentro del agua o bajo aguaceros, por ejemplo, del subtrópico, es una bomba de tiempo, se podría decir, porque si no hay un aislamiento perfecto para estas máquinas. Ajá. Adicionando un poco, las tormentas eléctricas también. Son un riesgo, porque a veces uno no se sabe, ¿no? Sobre todo en la parte de la Amazonía, se sale en la mañana con un sol de esos y para luego llueve y luego otra vez viene así. Entonces, a veces se dan esas tormentas eléctricas que dice, vamos a colocarlos, dice, bajo un árbol. Y muchas veces los árboles son los que atraen. Entonces llega ahí directo. Bueno, y realmente como médico, la combinación de agua, electricidad y aislamiento, pues obviamente a mí sí me pone con los pelos de punta, ¿no? Y ante estos riesgos mecánicos y eléctricos, tenemos que tener un diseño de un botiquín avanzado. Y obviamente una capacitación de primeros auxilios obligatoria para todo el equipo, ¿no? El equipo debe saber hacer, por ejemplo, un correcto torniquete para una hemorragia por un machetazo, por lo que hablábamos hace un momento. Incluso, pues, saber reanimar si ocurre una descarga eléctrica, porque la ambulancia aquí no va a llegar en 10 minutos, ¿no? Entonces, la vida de esas personas podrá estar en juego y en peligro, y obviamente yo como compañero, pues, tengo que hacer de primeros auxilios completamente en ese momento para salvar su vida, y eso sí es importante que lo toquemos. Bueno, y ahora adentrarnos en la higiene industrial. Por ejemplo, a nivel físico, se podría decir que el choque térmico de pasar del frío del Austro al calor húmedo de la Amazonía es terrible. Entonces, también con respecto a lo químico, la manipulación del formol o alcohol al 70% para fijar las muestras en los frascos, muchas veces, se inhala esos vapores dentro de las carpas porque están mal ventiladas.
Y es que hay que tener ojo con esto, el formol es altamente irritante y está catalogado además como un cancerígeno, ¿no? Entonces, la exposición continua a esta, pues puede incluso producirme un cáncer de tipo laboral. El monitoreo biológico y el uso de respiradores con filtros para vapores orgánicos en esta situación, pues son innegociables. O sea, sí o sí los tiene que utilizar, no porque me da calor, porque está húmedo, no, sí o sí lo tiene que utilizar. Pero sé que hay un riesgo biológico muy específico en los ríos ecuatorianos y eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? ¿Qué peces estamos yendo pues a pescar o qué actividad vamos a hacer? Muchas de las veces nos ha tocado, pues, mirar, ¿no? Y uno mira de lejos, uno no sabe de este tipo de cosas, uno mira de lejos, pero esta vez he estado en el acompañamiento, ¿no? Al equipo técnico. Estamos de Entonces, curiosos. claro, no, mirando, todo se aprende todos los días. Claro que ¿no? sí. Y la experiencia, y para contarlo, pues, es que el que no tiene que contar, pues no tiene mucha experiencia, en realidad. Es aburrido. Claro. Entonces, por ejemplo, usted puede ver un río, nos podemos encontrar con un río que es totalmente pacífico, pero a veces hay cierto tipo de peces que se encuentran dentro de esos ríos, u otro tipo de animalitos, digamos así. Claro. Entonces, que se encuentran dentro de esos ríos, como a veces, por ejemplo, o sea, comparativamente, ¿no? A veces cuando van a la playa, solamente cuando están las olas ya bastante agresivas, digamos así, bastante golpeadas, hay unos que le llaman ellos el agua mala. El agua mala, claro. Que con un roce, sí, que con un roce, pero le hacen saber a la persona. Entonces, lo mismo pasa en los ríos, ¿no? En los ríos de agua dulce. A veces hay cierto tipo de peces, los nombres no los recuerdo. Lógicamente ya los biólogos son expertos en eso, sí. A veces hay también especies que se camuflan en el lodo, por ejemplo. Claro. Las serpientes a veces están camufladas entre las hojarascas, ¿no? Claro, es que al ser su mecanismo de defensa, obviamente lo van a usar y al ojo humano, pues en este caso, al no poderle ver, estamos expuestos directamente ya no solamente a los otros riesgos que hemos hablado, sino a este también, claro. que viene siendo... En el muestreo de macroinvertebrados acuáticos, por ejemplo, para medir la calidad biológica del agua. Entonces, a veces nos hemos encontrado en los ríos de aquí cerca de la zona, los famosos, bagres o raspas que le llaman, son los que tienen con su boca, digamos así, se adhieren a la roca, de tal manera que se aferran tanto ahí, y muchas de las veces, al manipularse en guantes, al mover el sustrato, por eso dice la red de patada, y a veces también se han dado casos que claro, por lo menos un buen susto, ¿no? Aunque no le llegue a lastimar, pero por lo menos es un buen susto, ¿no? Porque ¿Y qué pasa si por ese susto te caes, en cambio? Claro, es tipo ventosa. Se pegan en las manos, entonces, eso es en el mejor de los casos, pero hay algunos que por su defensa natural, de que hemos hablado ya en capítulos anteriores, pues, por su propia defensa, ellos, eliminan cierta sustancia que puede ser venenosa, ¿no? Claro, exacto. Y obviamente desde la medicina ocupacional, aquí el protocolo antiofídico y de ponzoñosos es clave que todos conozcamos. Monitoreamos que todo el personal tenga el esquema de vacunación al día, como tétanos, fiebre amarilla, hepatitis, y que lleven analgésicos, en este caso sí, analgésicos potentes en el botiquín, pero obviamente con una instrucción previa de cómo deben tomar, qué deben hacer y cuándo no, y sabiendo también si alguno de ellos son o no son, pues, alérgicos a ciertos analgésicos. Porque, por ejemplo, una picadura de raya o una mordedura de serpiente X, sí requiere un manejo inmediato del suero antiofídico, ¿no? Como que voy a esperar a que venga alguien, el personal de atención médica o paramédica me ayude. Si es que yo ya puedo saberlo, pues lo puedo optar. Claro, bueno, y con respecto al tema de la ergonomía, los biólogos cargan con mochilas de 15 a 20 kilogramos y con equipos, muestras, caminan por terrenos que son irregulares, pasando horas que están encorvados o buscando, así como habíamos dicho, los microinvertebrados o instalando redes de neblina. Así que aquí las posturas forzadas sí le podrían pasar una factura a la columna de los biólogos. Totalmente, y eso nos va a generar que lumbalgias o lesiones osteomusculares crónicas que pueden derivar después en enfermedades profesionales. Por ello recomendamos pautas de estiramiento específicas antes, durante y después de la jornada de campo y técnicas correctas de levantamiento manual de pesos.
y además de eso, pues incluyendo cómo cargar la mochila, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tengan, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, como La que faja. la faja para que se pongan, Vale, sí. porque de esa manera ya no va a estar jalando solamente la columna, sino va a estar como que todo el tronco y el abdomen pues van a ayudar a hacer fuerza para mantener recta esa columna. Así es que sí, obviamente es importante. Sí. Hay un tema también muy importante, el riesgo psicosocial. Claro. Porque no es cuestión de que vamos una media horita y ya y regresamos nomás. No, son días de trabajo de acuerdo a las metodologías que establecen la normativa, ¿no? Y en ciertas ocasiones son amplias zonas, son hectáreas, que hay que hacer 500 hectáreas, 600 hectáreas, muestros significativos, y lógicamente Van a estar que al aislados. final, claro, que al final denote un buen estudio para buenos datos, digamos, para un buen estudio de impacto ambiental. Entonces, hay ocasiones que no hay señal, pero de absolutamente nada. Únicamente la señal dice De humo. de humo, sí, eso también se le está lloviendo. Exacto. Entonces ahí no es que yo tengo cierta operadora de la una de la otra. Ahí no tiene nada. Entonces, claro, y esa falta de comunicación, de no estar comunicados con la familia, con el medio externo, pues no solamente Claro. ahí. Entonces también como que, y noche, la oscuridad, Y te puede pasar algo, viene un animalito ahí emocionado. Y escucha un wow. No. Para todo Entonces, eso. todas esas situaciones ahí contra algún animal peligroso, claro. Claro. Entonces, y a veces están en grupos, los unos están haciendo una cosa, otra cosa. Bueno, es una fatiga mental también, ¿no? Es una fatiga mental el hecho de estar pensando en sus seres queridos, de estar pensando en la familia, de decir, este rato estuviese viendo la repetición, el resumen del mundial. Peor aún, Pues, si dejamos en casa algún familiar pues que esté enfermito, algún problema que necesite nuestra atención, claro, toda obviamente. esa situación también son riesgos psicosociales muy elevados, ¿no? Claro, y bueno, la fatiga mental se podría decir que nubla la mente y el juicio. Entonces, un biólogo cansado o estresado podría cometer errores en los procedimientos de seguridad o en sus propias actividades. Y ahí es donde podrían ocurrir los accidentes. Entonces, se debería tomar en cuenta de este riesgo también. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues en conclusión, el muestreo biótico es una operación táctica, ¿no? Ujú. Es una operación táctica, requiere una planificación de rutas, conductores expertos, equipos de protección adecuado, como ahí están las botas de caña alta, principalmente, que eso no puede faltar, unos guantes de malla, es decir, hacer un análisis de tarea seguro, ¿no? de trabajo seguro, pero bien exhaustivo, ¿no? Que no se le escape de lo posible nada. Claro. Y siempre se lleva una comunicación por radios Claro, que te pero cubren de alguna ciertos manera. rangos, de una u otra manera. Entonces siempre en nuestro equipo de trabajo, cuando salimos a hacer este tipo de muestreos, pues siempre están dotados de radios. Por lo menos hay un rango de cobertura que de una u otra manera, pues es de gran ayuda, ¿no? Es de gran ayuda, sí. Claro, y si a eso le sumamos un control súper riguroso de salud, una aptitud médica previa en el que veamos todas estas condiciones, ¿no? Biofísicas y psicológicas, como habíamos hablado, porque una persona que esté con ansiedad, con un síndrome depresivo, pues obviamente mandarle que se aísle no sería lo adecuado. Entonces, una aptitud médica previa, que tengamos un botiquín de emergencias muy bien estructurado, vacunas al día, protocolos claros de evacuación médica y también de atención o tratamiento de emergencias, sí es importante. Recordemos que cuidar al científico es cuidar la ciencia, ¿no? Bueno, qué gran debate que hemos tenido el día de hoy con respecto a este tema. La seguridad, los procesos y la medicina ocupacional unidos para hacer el posible trabajo en el campo en nuestro lindo y retador Ecuador. Amigos, se nos acabó el café de hoy. Muchas gracias por escucharnos en el Café de las 5. Una situación más, queremos hacer una cordial invitación a todos los profesionales de la ingeniería ambiental, a los biólogos, a todos los profesionales en definitiva que estén ligados a hacer los estudios en impacto ambiental. Nosotros como empresa, como Magíster y Consultores, estamos organizando un curso de muestreo monitoreo biótico, ¿no? Técnicas de monitoreo biótico se llama exactamente. La planificación primera es realizarlo en la Amazonía ecuatoriana, no muy lejos, en Morona, Santiago, en Macas.
Entonces, Sí va a haber señal, sí va a haber señal. sí va a haber señal, entonces, en el curso sí va a haber señal. Entonces, bueno, pues a pasar esta cordial invitación y para realizar ya con un tema práctico, ¿no? Entonces, ya les estaremos brindando la información oportuna. Que tengan Gracias. todos una buena tarde. Gracias.